nos anime, Señor, que tu palabra nos ayude a crecer. En esta noche pedimos tu bendición. Padre, cada uno de mis hermanos que ha llegado aquí a la enseñanza, que tú le puedas bendecir esta noche de una manera especial, y aquellos que no han llegado todavía, Señor, apresura sus pasos también, Señor, que puedan venir aquí con tiempo a aprender la palabra, Señor. Para aquellos hermanos que decidieron el día de hoy no venir, Señor, por cualquier ocupación que tienen, Señor, Padre, abre sus ojos espirituales, que ellos deseen alimentarse de la palabra con nosotros en los días miércoles, Padre celestial. Bendícenos en esta noche, Señor Jesús. Damos las gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a iniciar una serie de enseñanzas, mis hermanos. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a comenzar el libro de los Hechos y vamos a ir paso a paso a través del libro de los Hechos, y vamos a detenernos en los acontecimientos, vamos a detenernos en donde el Espíritu nos dirija, en donde tengamos. Vamos a ir pasando versículo por versículo, capítulo por capítulo. Vamos a encontrar mucha información, vamos a encontrar mucha bendición en la palabra, vamos a encontrar la administración del Espíritu Santo en nuestras vidas, y Dios nos va a enseñar como iglesia a cómo apreciar los primeros creyentes, los cristianos, la vida que ellos tuvieron, la vida que ellos llevaron. Vamos a darnos cuenta, mis hermanos, que la vida que ellos tuvieron y llevaron para nosotros hoy en día es un reto, mis hermanos. Hablaba nuestro hermano con nosotros, Roberto, nos comunicaba cuán especial es que una persona viva sin negar el testimonio de Jesucristo. Ya mujer que está siendo amenazada en estos días porque quieren que niegue el testimonio de Jesucristo, ella dice, no lo voy a hacer. Y eso es de verdad de honrar a esa mujer. Pues esto es lo que la palabra nos muestra en el libro de los Hechos. Vamos a iniciar en este día con la primera enseñanza del libro de los Hechos. Entonces, el libro de los Hechos, capítulo 1, ustedes ven ahí en su libro, la Biblia, el título del inicio dice la promesa del Espíritu Santo, es lo que nos expresa la palabra. Pues el libro de los Hechos es conocido como libro de historia. Entonces vamos a ver la historia de la vida de los primeros cristianos, hermanos, de los apóstoles de Jesucristo, cada uno de ellos, cómo fue que el Señor los impulsó, y no solamente de los apóstoles, pero también de los discípulos, quiere decir, de los que fueron alcanzados con el mensaje de salvación por el testimonio de los apóstoles. Es bonito entender el libro de los Hechos. Entonces, el libro de los Hechos, como repito, es conocido como el libro de historia. Relata la vida de los creyentes valientes que murieron, prefirieron morir mártires antes que negar a Jesucristo. Entonces, ¿quién escribió el libro de los Hechos? El libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Lucas escribió el libro de los Hechos, y al inicio, ahí Lucas da la introducción. ¿A quién lo escribe? Vamos a entrar un poquito en el tema, pero Lucas escribió, hermanos, dos libros. Él escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos. Entonces, él escribió el libro de los Hechos cuando él estaba en Roma con el apóstol Pablo. Pues Lucas viajó con el apóstol Pablo mucho. Vamos a ver muchos versículos en el libro de los Hechos. Como Lucas, aunque no es muy mencionado solamente en el Evangelio de Lucas, pero vamos a ver que de verdad Lucas estuvo más cerca de Pablo que muchas veces Timoteo estuvo. Pues Pablo es un hombre muy conocido en la palabra y escribió las cartas paulinas, pero saben, hermanos, Lucas estuvo mucho tiempo pasando con Pablo en muchos lugares, en encarcelamiento, Lucas estuvo ahí, en sufrimiento, Lucas estuvo ahí. Lucas viajó con Pablo, mis hermanos, y vamos a ver ¿por qué razón viajó Lucas con Pablo? Entonces, Lucas y Pablo tienen algo en común, hermanos, ellos dos. Tal vez tú dices, ¿qué tienen en común Lucas y Pablo? Bueno, Lucas y Pablo tienen en común que ellos no eran de los apóstoles elegidos por Jesús personalmente. Entonces, si tú ves la lista de los apóstoles que Jesús eligió, los 12 primero, ahí no viene Lucas incluido, no está ahí. Y si tú ves el nombre de Lucas en los evangelios, vas a ver que no se menciona más que solamente cuando él escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y Pablo lo menciona en Colosenses, lo menciona en Filipenses, en Timoteo. Pero la razón que lo menciona es porque él estuvo con Pablo mucho tiempo. Entonces, Pablo y Lucas, hermanos, lo que tienen en común
es que aunque no fueron de los apóstoles escogidos por Jesús, Dios los llamó a ellos con propósito y les dio el privilegio para escribir la palabra que tenemos hoy. Pablo fue llamado por Jesucristo cuando se le manifestó ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9, pero Lucas no sabemos, no podemos ver o no podemos encontrar cuándo se convirtió Lucas al Evangelio. Entonces, cuando Lucas vino a los pies de Jesucristo o cómo Jesús lo alcanzó a él, la palabra no nos expresa cómo fue su conversión de Lucas, pero lo que sí nos muestra la palabra es que él estuvo en los acontecimientos más importantes en la historia de la iglesia primitiva. Pues Pablo y Lucas, hermanos, eran muy cercanos los dos. Entonces, Lucas escribe a Teófilo. Entonces, Teófilo, vamos a ver el libro de Hechos capítulo 1, mira lo que dice Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, dice Lucas. Para un poquito ahí. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 1. Lucas capítulo 1. Nota lo que dice la palabra. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Nota lo que dice ahí, ¿ok? La introducción del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Lucas escribe y le escribe a Teófilo. ¿Quién es Teófilo? La palabra que, bueno, vemos que Teófilo era amigo de Lucas. Teófilo, cuando dice aquí excelentísimo, era un líder de gobierno muy conocido en ese tiempo. Y el nombre de Teófilo representa, lo puse, amigo de Dios. Amigo de Dios. Funcionario romano era Teófilo. Él tenía información del cristianismo. Él fue alcanzado con el mensaje de Jesucristo. Pero Lucas le compartió a Teófilo de una manera más clara el mensaje y los acontecimientos de la historia de la vida de Jesús. Entonces aquí Lucas escribe en Hechos capítulo 1 y le dice, en el primer tratado, refiriéndose al Evangelio de Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo, dice Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado o recibido arriba, dice Lucas. Para un poquito ahí. Quiere decir que Lucas está expresando que él escribió desde el principio del ministerio de Jesucristo hasta el último instante en el cual ellos o los apóstoles lo vieron a Jesús cuando fue llevado hacia arriba. Eso fue lo que escribió Lucas. Desde el principio, en el Evangelio de Lucas, de los acontecimientos de la vida de Jesús hasta el día en que fue llevado arriba al cielo. Eso es lo que está diciendo Lucas a Teófilo, que él escribió en el Evangelio de Lucas. Entonces, aquí le dice Lucas a Teófilo lo siguiente: después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, dice Lucas. Entonces, antes de que Jesús ascendiera al cielo, dice Lucas que Jesús le dio mandamientos a los discípulos. ¿Y cuáles fueron los mandamientos que dio a los discípulos? Mateo capítulo 28, verso 19, antes de ir al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos: id y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos, bautícelos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñale que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su mandamiento antes de ir al cielo. Marcos capítulo 16, verso 15. Antes de ascender al cielo, Jesús le dice a sus discípulos que era necesario que predicaran el mensaje de salvación.
Era necesario que ellos bautizaran a los convertidos. Y era necesario que ellos pusieran manos sobre los enfermos y sanarían, y que les dio autoridad para expulsar fuera demonios. Entonces, mandamiento de Jesús antes de ir al cielo. Lucas capítulo 24, verso 48 al 49, Jesús les dio mandamiento y les dijo: prediquen el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Y les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. Vamos a Lucas 24, por favor, conmigo. Lucas 24, verso 48. Antes de Jesucristo ir al cielo, mira lo que dice. Jesús le dice a sus discípulos: vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, dice Jesús. ¿Mandamiento le dijo? Sí. Lucas está escribiendo, está diciendo que Jesús, antes de ascender al cielo, les dio mandamiento a los discípulos, y uno de ellos fue que esperasen la promesa del Padre, la cual oyeron de Él. ¿Cuál era la promesa? El título del Hechos capítulo 1 dice: la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a venir sobre la iglesia, mis hermanos. El Espíritu Santo iba a descender sobre la iglesia. Era una promesa que Jesús le dio a sus discípulos. Y Lucas nos enseña y nos muestra que Él no fue apóstol llamado personalmente por Jesús, pero la bendición de Dios sobre su vida, al ser llamado como discípulo y usado para escribir los acontecimientos del comienzo de la iglesia del Señor. Y aquí, hermano, es un privilegio que Lucas haya sido escogido para escribir el comienzo de la iglesia del Señor, la formación de los primeros cimientos, la formación del edificio de la iglesia del Señor, los primeros seguidores de Jesús que estuvieron saliendo por las calles y predicando el mensaje de salvación. Eso es una bendición muy grande, hermanos. Y cuando yo estuve mirando el libro de los Hechos, estuve diciéndole al Señor: gracias, Señor, porque nos muestras que todos los que tú llamas tienes propósito para cada uno de ellos. Y mira conmigo el versículo 2. Pues Lucas está recalcando y dice que está escribiendo a Teófilo para expresarle con detalle todo lo concerniente al reino de los cielos, a la vida de Jesucristo, de los discípulos, de los apóstoles, todo lo que él presenció. Y dice el verso 2: hasta el día en que fue recibido arriba Jesús, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas recalca lo que ya los discípulos apóstoles habían pasado con Jesucristo. Él les enseñó por mucho tiempo acerca del reino. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. La promesa del Padre, mis hermanos, que era el Espíritu Santo, comenzó, y lo vemos cuando Jesús habló a los discípulos en el libro de Juan capítulo 7. Ahí vemos el Espíritu Santo cuando Jesús promete a los discípulos que vendría el Espíritu Santo. El libro de Juan, vaya conmigo rápidamente. El libro de Juan, mira lo que dice la palabra. Capítulo 7. No deje el libro de los Hechos capítulo 1, porque vamos a ir al libro de los Hechos. Juan capítulo 7. Es lo que dice la palabra, verso 37. El título dice: ríos de agua viva. La palabra expresa, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo,
porque Jesús no había sido aún glorificado. Note lo que dice la palabra. Juan está expresando lo que sucedió cuando Jesús estaba con sus discípulos. Jesús estuvo con ellos y les dijo: si alguno tiene sed, venga y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan dice: esto dijo del Espíritu Santo que vendría sobre de ellos. Hace mención de la promesa del Espíritu Santo que vendría sobre los que creyeran en Él. Da la vuelta de su hoja ahí, en el capítulo 14 del libro de Juan. Capítulo 14 del libro de Juan, da la vuelta a su hoja. Mira lo que dice la palabra. Verso 15. Si me amáis, dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, dice Jesús. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces Jesús está diciendo a sus discípulos. Juan expresa y dice: si me amáis, le dice Jesús a sus discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice el Señor. ¿Cuál? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede ver ni le conoce, dice. Vaya al versículo 26, ahí mismo, del capítulo 14. ¿A qué se refiere Jesús de este consolador, de este Espíritu de verdad? Dice aquí, 26, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es lo que dice Juan. ¿Habla de qué? Del Espíritu Santo nuevamente. Note, hermano, note, Lucas está escribiendo en el libro de los Hechos y está haciendo una referencia a las palabras que Jesús dijo a sus discípulos. ¿Cómo Lucas supo? Porque Jesús habló con sus discípulos si él no estaba todavía ahí cuando Jesús estuvo caminando con ellos y sentándose con ellos. El Espíritu Santo, Dios, inspiró a Lucas para que escribiera y le reveló los acontecimientos. De otra manera, Lucas no pudo haberlo hecho. Entonces, la promesa del Espíritu Santo de la cual habla Lucas en el capítulo 1 es que Jesús le dijo a sus discípulos antes que vendría la promesa. Capítulo 7 lo vemos, capítulo 14 lo vemos, verso 26, y lo vemos en el capítulo 16, ahí mismo. Vaya conmigo al capítulo 16, verso 7. Jesús continúa diciendo a sus discípulos, Juan está narrando lo que Jesús dijo, y Juan dice, el versículo 7 del capítulo 16, pero yo os digo, dice Jesús, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no lo hará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es la promesa del Espíritu Santo, hermano. Porque entonces Lucas, en el capítulo 24, expresa y dice, Jesús, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Oyeron ellos de Jesús, sí, del Espíritu Santo. Pero ¿por qué dice promesa del Padre? Porque Dios prometió el Espíritu Santo antes de que Jesús viniera. Ya estaba escrito que el Espíritu Santo iba a venir en los posteriores días, según Joel capítulo 2, verso 28.
mucho tiempo atrás, el profeta Joel profetizó que había un derramamiento del Espíritu Santo sobre los escogidos del Señor. Vaya conmigo a Joel 2.28, ahí en el libro de Joel, en su Biblia. Joel 2.28 es exactamente lo que nos enseña la palabra. Joel 2.28 dice el título de la palabra, derramamiento del Espíritu de Dios, habla del Espíritu Santo. Joel 2.28 dice la palabra, y después de esto, hablando el profeta, derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice Dios, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente, el cual él habrá llamado, dice el Señor. Nota lo que dice. Profetizando mucho tiempo atrás, el profeta Joel, que iba a venir un tiempo en el cual iba a haber salvación sobre lo que Dios escogió y un derramamiento del Espíritu de Dios que iba a venir sobre los escogidos. Y aquí Jesús viene y el Espíritu Santo, dice la palabra, Jesús estuvo impulsando a los discípulos y les dijo, va a venir el Consolador, va a venir el Espíritu Santo, va a venir el que los va a enseñar, que los va a guiar. Me voy a ir al cielo, pero no me voy a dejar huérfanos a ustedes. Voy a pedir al Padre que envíe otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, dice Jesús, el Espíritu Santo. Entonces Jesús le dijo a los discípulos en el libro de Juan, les habló a los discípulos en el libro de Lucas, habló a los discípulos a través de los evangelios y les dijo que iba a venir el Espíritu Santo sobre los apóstoles y la iglesia del Señor. Y aquí Lucas, en el capítulo 1, ahora subí el capítulo 1 de Lucas, los que llegaron un poquito tarde, Lucas capítulo 1, aquí vemos que Lucas está escribiendo exactamente inspirado por el Espíritu Santo y está expresando los acontecimientos que ocurrieron antes de que él fuera llamado para escribir este evangelio y el libro de Lucas. Él no estuvo presente, hermanos, con los discípulos ahí, con Jesús no fue llamado con ellos, pero él se convirtió al evangelio y Dios lo levantó a Lucas de una manera especial, hermanos. Mira qué hermoso. Aquí menciona el versículo 5 del libro de Hechos capítulo 1, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dice Jesús. Aquí está a punto Jesucristo de ir al cielo, según Lucas. Él está narrando, hermanos, Lucas está escribiendo los tiempos y momentos antes de que Jesucristo fuera al cielo. Está diciendo lo que ocurrió, lo que pasó. Hay solamente 3 lugares en los cuales vemos los últimos tiempos antes de ser llevado al cielo Jesús. ¿Dónde? Los encontramos solamente en el Evangelio de Marcos. Lo vamos a encontrar solamente en Lucas y lo vamos a encontrar solamente en el libro de los Hechos. No hay, en Mateo no hay, ni en Juan hay. Mateo y Juan no expresan el último momento en el cual Jesús está siendo llevado al cielo. No expresa Mateo ni Juan, pero Marcos y Lucas expresa el libro de los Hechos. Pero ¿qué no tiene que Mateo y Marcos expresar porque fueron apóstoles de Jesús? Pensé que Lucas iba a ser diferente, porque como él no estuvo cerca, pero no. Lucas expresa detalladamente lo que ocurrió, porque Lucas fue llamado con propósito, hermanos, y levantado a un nivel especial delante de los ojos de Dios. Lucas está expresando solamente los últimos momentos de lo que pasó. Vean conmigo en el verso 6 del libro de Hechos capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, o sea, Jesús les dijo:
no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero, dice Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dijo Jesús. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo que dice Lucas. ¿Cómo Lucas supo los últimos momentos de Jesús ascender al cielo? ¿Cómo él supo todas esas cosas? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo impulsó a Lucas. No solamente escribir que Jesús iba, pero también que Jesús venía. Entonces el principio del libro de los Hechos, el capítulo 1, el principio nos habla de la promesa del Espíritu Santo sobre su iglesia. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad, lo que dice la palabra. El Espíritu Santo es el Consolador, Jesucristo dijo. El Espíritu Santo iba a venir, ¿para qué? Para guiar a la iglesia, enseñar a la iglesia, edificar a la iglesia, hacer la obra a la cual iba a ser enviado, hermanos. El Espíritu Santo. La promesa de Jesús a los discípulos, ya previamente Dios enviándola, comunicando que vendría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, cuando viniera sobre la iglesia de Jesús, la iglesia del Señor iba a recibir un poder especial con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Poder especial para ser testigo, dijo Jesús. Poder especial, iban a ser investidos los discípulos con un poder especial para ser testigos, para testificar de los acontecimientos de la vida del Mesías, el Salvador del mundo, para que fueran por las calles hablando el mensaje de salvación. Y Jesús lo dijo: quédense en Jerusalén, le dijo a los apóstoles, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto, dijo. Quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, dice Jesús, ustedes, mis apóstoles, mis escogidos, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes, dice, van a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego, dijo Jesús. Un poder especial sobre la iglesia. Y así ocurrió. ¿Para qué? Para que fueran por las calles de Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra, hablando del mensaje de salvación de Jesucristo. Note esto, hermano. Lucas estuvo presente en la vida de Pablo muchas veces. Pablo lo resalta a Lucas y lo levanta a él. Vaya conmigo ahí a Colosenses, capítulo 4, verso 11. Colosenses 4, verso 11. El Señor, ha habido mucha gente que ha expresado y ha dicho: ¿por qué Lucas? ¿Por qué Lucas, siendo el apóstol, cómo él tuvo el derecho de escribir, de comunicar? No estuvo presente en muchos acontecimientos. Lucas fue llamado por el Señor para ser un instrumento de Dios. Y para los que dicen que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos es la única área en la cual Lucas se encuentra involucrado, no. Pablo expresa en Colosenses capítulo 4, verso 11, Pablo lo que dice aquí, note lo que dice ahí, ¿lo tenemos? Pablo dice: y Jesús llamado justo, que son los íntimos, los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo, es lo que dice Pablo. Va a nombrar los que estuvieron con Pablo cerca de él. Verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.
porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Verso 14. Os saluda, ¿quién? Lucas, el médico amado, y Demas, lo que dice Pablo. Note esto. ¿Por qué Lucas viajaba con Pablo? ¿Sabe por qué? Porque Lucas era médico. Él era un médico. Y cuando él fue llamado por el Señor, hermano, él siguió al Señor. Y si vemos la historia de él, hermano, Lucas fue un gran hombre que vivió una vida que es de honrar, hermano, de imitar. ¿Por qué? Porque sigue la historia de Lucas. Él estuvo en muchos lugares con Pablo y él daba el servicio a la obra del Señor y viajaba con Pablo y Pablo lo levanta a Lucas como mi amigo, el médico, mi compañero fiel, dice Pablo de Lucas. Aquí dice en Colosenses, verso 14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas manda saludos. Ahí, vaya conmigo a Romanos 27. Verso 1. Lucas estuvo escribiendo, impulsando. Vamos a ir al libro de Hechos 16, perdón, Hechos 16. Hechos 16. Tenemos Hechos 16. Vaya conmigo, Hechos 16. Mira lo que dice la palabra acerca de Lucas. Hechos 16. Lo tenemos, verso 10. Aquí Pablo está yendo con Silas y Timoteo, están viajando por las ciudades, predicando el Evangelio. Pablo está viajando, pero aquí Lucas no aparece el nombre, pero Lucas aparece personalmente por la manera en que él escribe. Mira lo que dice aquí. Pablo está viajando, predicando el Evangelio, entran ahí a Derbe, van a Listra, y aquí el verso 10 dice la palabra, cuando vio la visión, enseguida procuramos, note lo que dice la palabra, procuramos, se está incluyendo él dentro de los que estaban ahí. Entonces Lucas estaba ahí con Pablo, dice, cuando vio la visión, ahí procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Note la manera que escribe Lucas. Él se incluye estando ahí con Pablo, con Timoteo y con Silas en el viaje que estaban haciendo, predicando el Evangelio. Lucas está incluido ahí. Él habló, ahí yo estoy presente, la manera en que lo expresó. Vaya al capítulo 20 del libro de Hechos, capítulo 20. Lucas habla nuevamente en esa área. Lucas capítulo 20. Viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia, es lo que dice aquí la palabra. Vea el verso 3. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, hablando de Pablo en su viaje, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, y de Asia Títico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, que dice, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes y levadura, navegamos a Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Qué está haciendo Lucas? Que él estuvo en el viaje con los discípulos, con Pablo, y dice que él llegó y ahí se juntó en Troas con ellos. Entonces, Lucas estuvo siendo impulsado por el Espíritu Santo, llevándolo en el viaje, en la predicación, en el compañerismo con Pablo, con los discípulos, más adelante con Bernabé, con Marcos, con Silas. Los ves a Marcos involucrado en la administración del Evangelio en todos lados.
es la razón por la cual Lucas fue levantado por el Señor para hacer que escribiera el libro de los Hechos. Vea el capítulo 21, ahí, verso 18 del libro de los Hechos. Capítulo 21, verso 18. Arresto de Pablo en el templo, dice la palabra. O sea, Pablo fue arrestado. Dice aquí, verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, nota nuevamente, se incluye Lucas personalmente en el viaje. No dijo cuando llegaron los apóstoles, dijo cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Nuevamente, Pablo ahí ministrando y Lucas estuvo ahí con él. Todo el tiempo que estuvieron ministrando por las ciudades, Lucas estuvo con Pablo y Pablo lo reconoce como el médico, su compañero fiel. Mira el capítulo 27 de Hechos, la vuelta de Troja, 27. Mira lo que dice, verso 1. Pablo es enviado a Roma y dice la palabra aquí. Verso 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Lucas, incluyéndose nuevamente en el capítulo 27, que él estuvo presente cuando Pablo estaba siendo arrestado, iba a ser arrestado, hermanos. El capítulo 28, ahí en su hoja, al siguiente lugar, 28 verso 16. Mismo Lucas dice lo mismo. Cuando llegamos a Roma, o sea que Lucas estuvo viajando a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Dice que Lucas estuvo nuevamente y viajó hasta Roma ahí con Pablo. Mira la vida de Lucas, hermano. Mira la vida como él es instrumento de Dios. Y vamos a Filemón, libro de Filemón. Todos los escritos que estoy mencionando, estamos viendo a Lucas involucrado en la vida del apóstol Pablo. Filemón, eso nos comunica Pablo. Pablo escribe la carta a Filemón y Pablo está diciendo en el versículo 23, mira lo que dice Pablo, envía la carta y le dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Lo que dice ahí? Pablo menciona a quién? A Lucas, otra vez. Pablo mencionó a Lucas porque Lucas estuvo con él todo el tiempo viajando y ministrando junto con Pablo. No es muy conocido en la palabra Lucas, solamente el Evangelio de Lucas y Hechos, pero cuando indagamos más en la vida de él nos damos cuenta que él estuvo viajando en los viajes misioneros de Pablo, estuvo ministrando con Pablo, estuvo dando el servicio a la iglesia y estuvo en los momentos cruciales de la vida de Pablo, en el encarcelamiento, estuvo en los momentos en los cuales estuvo enfermo y Lucas estuvo ahí y Pablo lo reconoce y le dice: Filemón, te saludan mis colaboradores, o sea, mis hermanos que trabajamos juntos. Y menciona ahí a Lucas. Este Pablo, Lucas lo menciona. Vaya conmigo a Timoteo, segunda de Timoteo, ahí la vuelta de Sofía. Algo que dice Pablo muy bonito de Timoteo, segunda de Timoteo. Lo que dice Pablo, segunda de Timoteo, lo que dice Pablo, capítulo 4, verso 11. Pablo escribe a Timoteo y mira lo que le dice. Verso 11 le dice, verso 9. Procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Damasia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué dijo aquí Pablo? Que solamente Lucas estaba con él. Ahí le dijo a Timoteo: hey Timoteo, ven a verme. ¿Por qué? Porque ya se fue. Aquí Demas me desamparó amando las cosas del mundo. Se fue a otro lado. Aquí a Galacia también se fue a otro lado. Se fueron mis hermanos.
Y solamente Lucas se quedó conmigo aquí. ¡Wow! Es que manera de comunicar Pablo a Lucas. Hermanos, Lucas estuvo siendo usado por el Señor en la vida de la iglesia primitiva de los primeros discípulos. Y déjame decirte un poquito más de Lucas, hermano. Lucas, él se relacionó con Felipe, Timoteo, Silas, Marcos, Bernabé, Santiago, y Lucas era conocido como un hombre bondadoso, y era un hombre piadoso, y era un hombre humilde. Lucas murió después de que Pablo falleció. Lucas se quedó trabajando todavía en Bitinia y murió a la edad de 74 años. Lucas, y nunca se casó. Nunca se casó Lucas. ¿Cómo que no se casó? Tuvo 74 años de edad, falleció Lucas, y él no se casó, no tuvo esposa, no tuvo hijos. Él estuvo dedicado a la obra del Señor, hermanos. Una razón por la cual Dios lo escogió y lo eligió para escribir el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Un hombre que uno dice, wow, qué hermoso servir al Señor. Cada quien tiene un llamado. Por eso dice que Pablo y Lucas tenían cosas similares. No fueron apóstoles llamados personalmente, ahí físicamente por Jesús. No fueron incluidos de los 12, pero ellos dos fueron llamados con propósito. Viajaron juntos y los dos no estuvieron casados. Dios los usó a ellos de manera hermosa, de diferente manera. Cuando tú lees el Evangelio de Lucas y los Evangelios de Mateo, Marcos y Juan, tú vas a decir, se ve diferente el ángulo. Claro que sí. Mateo y Juan escriben estando dentro y experimentando las cosas. Y Lucas escribe el Evangelio estando lejos. Aconteció en aquellos días que los discípulos de Jesús, Mateo y Juan expresan, y Jesús descendió por las ciudades y comenzó a hacer esto. Los Lucas dice, aconteció en aquellos tiempos, y la mayoría de las historias en el Evangelio de Lucas, vas a darte cuenta que él está escribiendo y da la posición y el lugar a que él no fue de los apóstoles, ni estuvo presente ahí cuando sucedió las cosas de Jesús. Estuvo presente, y él lo expresa ahí en el escrito de Lucas. En el libro de los Hechos, hermano, revelación de Dios a la vida de él. ¿De dónde? De todos los tiempos que estuvo ministrando y sirviendo en la iglesia del Señor, sirviendo al Señor. Lucas escribió, hermanos, más que cualquier otro de los discípulos, y está con Pablo. A ellos escribieron más en la palabra. Tú dices, pero nomás escribió 2 libros, pero escribió libros que tienen muchos capítulos y mucha historia de la iglesia. Entonces, Dios escogió a él para escribir el libro de Hechos, y vamos a ir, hermano, paso a paso a través del libro de los Hechos, y tenemos que darle lugar al Señor y decirle, Señor, gracias, porque si la palabra me dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir justicia, mi hermano, quiere decir que Lucas y Hechos fue inspirado por Dios a que fuera parte de la palabra del Señor. Y todo lo que está escrito es algo sobremanera revelado a este siervo. Qué bendición. Vamos a ir paso a paso en el libro de los Hechos, y vea conmigo, hermano, el libro de los Hechos. La promesa del Espíritu Santo, la ascensión de Jesús en el primer capítulo, el capítulo 1, y la promesa del Espíritu Santo es para la iglesia hoy en día. El Espíritu Santo está con la iglesia del Señor hoy en día. Comenzó ahí en Jerusalén, dijo Jesús, quédense en Jerusalén, y vamos a ver más adelante exactamente cómo fue que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia.
la transformación de los apóstoles, cómo fueron impulsados a predicar el mensaje. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, mis hermanos, es el autor principal del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, vino y impulsó la iglesia. Vino y hacer milagros, prodigios y señales a través de los apóstoles. Cada uno de ellos fue llamado especial y con propósito. Y donde quiera que iban los apóstoles del Señor, el Espíritu Santo estuvo dirigiendo su caminar, estuvo impulsándoles a hablar, estuvo mostrando y manifestando el poder, como el Señor dijo, que iba a venir como con señales y prodigios. Y sucedió, y vamos a ver en el libro de los Hechos lo que pasó. Vamos a ir analizando cada capítulo y lo que el Señor hizo en cada uno de los acontecimientos de la historia, hermano. Y nos tiene que servir a nosotros, nos sirve a nosotros, hermano, para identificarnos con los hombres de Dios que mantuvieron fieles al servicio del Señor. El ejemplo de Lucas en la introducción del día de hoy, ¿cuál? ¿Cuántos de ustedes sabían que Lucas no era apóstol? Solamente era un discípulo. ¿Cuántos sabían que no era de los 12? ¿Cuántos sabían que no era casado? ¿Cuántos sabían que estuvo mayormente involucrado en los viajes que se hicieron en predicar por todas las regiones? ¿Cuántos sabían que él estuvo usando de su servicio, su profesión que sabía, para servir a la iglesia del Señor? Todo eso, hermano, es importante que sepamos. ¿Por qué? Porque nos identificamos nosotros con los hombres seguidores de Dios y nos ponemos en la posición en la cual decimos: Señor, aquí estoy para servir, aquí estoy para que tú me impulses y me uses. Si nos damos cuenta, hermano, Marcos también escribió, pero si buscas el nombre de Marcos en los discípulos, cuando fueron llamados, no vas a encontrar Marcos, no vas a encontrar Lucas, no vas a encontrarlos. Pero ¿por qué Marcos escribe? ¿Por qué él escribió? Porque Marcos estuvo viajando en el libro de los Hechos con Pedro, todo el tiempo con Pedro viajó juntos, y Marcos fue usado también y fue llamado como instrumento de Dios. Los tres evangelios, hermano, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como los evangelios sinópticos. Juan es completamente diferente a los tres evangelios primeros. Si ves el evangelio de Juan, Juan narra de una manera completamente diferente a los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Completamente diferente. Presenta a Jesús de una manera diferente. Presenta a Jesús como el Verbo, el Hijo de Dios. Mateo, Marcos y Lucas, las historias todos comunican exactamente los acontecimientos de la misma manera. Ves del capítulo 1 en cada uno de los evangelios y muestra las mismas historias, mismos acontecimientos, mismos milagros, mismos señales, todo lo que hizo. Pero Juan presenta a Jesús de una manera diferente, mis hermanos. Entonces, cada uno de ellos fueron llamados con propósito, hermanos. Así como tú y yo somos llamados con propósito. Dios te llamó a ti, hermano, para que a través de la palabra comencemos nosotros a entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Nadie en el reino de los cielos es menos que otro. Nadie es menos útil. Todos somos útiles en el reino de los cielos. Todos fueron llamados con propósito. Mira a Felipe. Felipe, él no es nombrado mucho en la palabra, pero Felipe fue conocido como un gran evangelista. Gran evangelista. Los apóstoles, los 12 apóstoles que Jesús llamó, muchos de ellos no son nombrados en la palabra como grandes hombres que marcaron la historia, pero la palabra dice que cuando Jesús le dijo a los apóstoles, incluyendo a Judas, que fueran y viajaran por las calles, predicaran, entraran por las regiones, sanaran a los enfermos, echaran fuera demonios, dice la palabra que los 12 regresaron y contentos porque la obra estaba siendo hecha a través de ellos por el Espíritu Santo del Señor. Quiere decir que todos los que Jesús llamó los usó con propósito, hermano. Entonces, si tú eres parte de la iglesia del Señor, Dios te llamó con propósito y Él te va a usar a ti, hermano, para hacer la obra a la cual te llamó.
Amén. ¿Tiene pregunta? ¿Comentario? ¿Alguien tiene comentario o pregunta? Amén. Lucas era gentil, pero él fue el único de los hombres que Dios usó para escribir que no era judío, que Dios usó. El único hombre que no era judío y escribió la palabra. Y no entendió al mismo punto. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos para él y para nosotros como iglesia. Sí, Jesús ascendió al cielo. Y sí, la palabra dice que Jesús se presentó después de haber ido a la cruz, ido a la tumba, resucitar. Se presentó a sus discípulos, a los apóstoles, por 40 días. Habló con ellos, les instruyó y les dio autoridad a todos ellos, hermanos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos los 4 evangelios al final presentan instrucción para los discípulos. Mateo 28:19, al final del libro de Mateo, id mis apóstoles, dice Jesús, y hagan discípulos a todas las naciones. En Marcos capítulo 16, versos 15 al 18, Jesús le dice a sus apóstoles: prediquen el evangelio, bauticen, pongan más a los enfermos y sanen, porque las señales seguirán a los que creen, dice, y en mi nombre van a hacer estas cosas. Wow, qué autoridad. Lucas, al final, Jesús dice: sean testigos míos y esperen la promesa de mi Padre. Y en Juan, Jesús le dice a sus discípulos, al último que habló con él fue Pedro, le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo. El Señor le encargó: cuida de la iglesia. Cuida de la iglesia. Y no lo van a hacer a solas. No van a hacerlo de sus propias fuerzas. Va a hacerlo con el Espíritu Santo morando dentro de ustedes. Es la promesa, hermano, para la iglesia. El Espíritu Santo en la vida del creyente. La presencia de Dios morando en el creyente, que lo impulsa a hacer la obra del Señor. Amén. Vamos a... ¿Tienen preguntas? ¿Alguien tiene preguntas ni comentarios? Vamos a terminar la enseñanza del día de hoy. Que Dios nos continúe bendiciendo. Pero sí, el Señor Jesús viene nuevamente, así como lo dijo la palabra del libro de los Hechos. No solamente Hechos, pero también Tesalonicenses habla de Jesús regresa por la iglesia. Es otra enseñanza. La iglesia, lo hace conmigo, mis hermanos.